comenzó a hacer alguna síntesis de él. Yo voy a ir, como usted ya lo leyó, creo que usted se va a ir ubicando en cada subtema, si es que lo tiene ahí enfrente suyo, para que vaya señalando que lo del énfasis o lo más importante que yo voy a ir mencionando para que usted lo tome en cuenta cuando elabore su tarea. El ejercicio en general se llama equilibrio de solubilidad. Un poquito con solubilidad nosotros ya habíamos trabajado. Cuando les había dado, creo, al inicio del ciclo unas ecuaciones como para poder determinar cuál era la solubilidad de un reactivo o de otro. Se trabajó ya con KPS, se trabajó también en la hidrólisis con varios ejercicios de pH. Por eso es que haciendo un recordatorio de esos ejercicios que ya hicimos, estos que les presenta el documento de solubilidad, no nos vamos a meter prácticamente en ninguno o uno, a lo sumo se los voy a mencionar, para que ustedes me afiancen ahorita la teoría, porque les repetía con los que estábamos al inicio que en Química Analítica 2, ahí sí vamos a hacer varios ejercicios donde me va a interesar el procedimiento. Iniciando con el tema de titulaciones por precipitación. Inicia esta parte del documento diciéndole de que ese tipo de titulaciones no son tan numerosas. Son mucho más comunes las que son de oxidación-reducción. ¿Por qué razón? Porque faltan los indicadores adecuados para hacer este tipo de titulaciones. De hecho, más adelante vamos a ver que solo hay como 3 tipos de indicadores que son los que más se utilizan y que aún siendo ellos selectivos, también me presenta cierto margen de error. Me habla también que cuando la reacción es demasiado lenta no es conveniente titular, porque entonces hay una pérdida y el error para la conclusión o el dato que a nosotros nos interesa no sería confiable. Continúa diciendo que cuando la reacción se aproxima al punto de equivalencia, usted ya ha hecho titulaciones, me parece, ¿verdad? Y cuando hay una titulación hay un cambio de color. Creo que hicimos en el laboratorio 1, me parece que hicieron titulaciones, ¿recuerden? Creo que sí. Entonces, cuando hay una titulación hay un cambio de color. ¿Quién me iba a decir? Díganme. Escuché un micrófono abierto. Entonces, No, es que no le escuché muy bien la pregunta, Lick. no, mi pregunta era que me recuerden, cuando hicieron el laboratorio, la práctica número 1, ¿verdad que se hicieron titulaciones también? Cuando estaban en la Sí, Lick. identificación de los cationes. Entonces, en esas titulaciones, ustedes observaron cambio de color, y al cambio de color, allí terminaba la titulación. En este tipo de reacciones que estamos viendo ahorita, la titulación va a terminar cuando surge el precipitado. A veces podría ser cambio de color, pero si no sería el surgimiento de un precipitado que él ya va a tener un color característico. Me dice también en la teoría de esta misma parte que cuando la reacción se aproxima al punto de equivalencia y el titulante se adiciona lentamente, no existe sobresaturación elevada y la precipitación es muy lenta. Quiere decir que en la titulación hay que tener, me parece que les enseñé la técnica de cómo se titulaba, no es agarrar con la mano derecha, por ejemplo, el grifo, como que es un chorrito, sino que ya hay una forma especial de colocar las manos para que el adicionar ese titulante no sea ni muy rápido ni muy lento, y entonces podamos tener los resultados que necesitemos. Entonces me decía que no existe sobresaturación elevada y la precipitación es lenta. Y debido a la coprecipitación, cuando se da ese fenómeno que en teoría nosotros ya lo vimos, el problema que nos vamos a encontrar es que no podríamos encontrar la composición exacta del precipitado al que llegamos, ¿verdad? El otro subtema que le habla de curva de titulación, nosotros por ahorita no vamos a realizar ninguna curva de titulación por el tipo de ejercicios que es. Yo creo que ese ejercicio, si ustedes lo vieron un poquito más difícil, pero para poderlo resolver necesito un poquito de conceptos teóricos. Y de estos ejercicios, créanme que nos vamos a topar en la analítica 2 para resolver.
allá nos va a quedar mucho más claro porque vamos a tener ya un cúmulo de conocimiento. En el otro subtema que sigue y le dice factibilidad de las titulaciones por precipitación, me dice que mientras menor sea la concentración del ion, los valores de la solubilidad serán mayores. Mientras menor sea la concentración del ion, los valores de la solubilidad serán mayores. Quiere decir que en una solución, entre más diluida es, yo voy a tener una mayor solubilidad. Cuando tengo una solución muy concentrada, la solubilidad puede disminuir. Y todo eso son factores que pueden afectar en la titulación. Vamos entonces a los indicadores por titulaciones con precipitación con plata. Hasta ahí me acuerdo que era lo primero que yo les había dejado a leer, que pues no me surgieron muchas preguntas. Y aquí es donde les decía de que como al inicio nos decía que es difícil con la precipitación porque no hay suficientes indicadores, aquí me menciona solo 3 indicadores o específicamente 3 métodos de 3 personas que son las que se preocuparon por estudiar ese tipo de ellos. Y el primero de ellos es el método de Moore, que utiliza cromato para precipitar cromato de plata, y me dice que ese es un precipitado café. El otro indicador es el método de Volar, que donde utiliza hierro más 3 y aquí lo que se me forma es un complejo colorido con el ion tiocianato. Y el tercer indicador es el de Fajans, que son indicadores de absorción. Estos 3 son bien importantes y vamos a ver ahora qué característica tiene cada uno de ellos. En el primero, que es la titulación de Moore, le dice que al aparecer el precipitado termina la titulación. Perfecto. Cuando usted estaba analizando cationes, la titulación le terminó al viraje de color. En este caso va a ser cuando me surge el precipitado, comience a precipitar, allí va a terminar la titulación. Y me menciona 2 datos, que el cromato de plata es más soluble, me da el valor de la solubilidad del cromato de plata y la solubilidad del cloruro de plata. ¿Por qué es más soluble la plata? Porque es mayor, ligeramente mayor, aunque todos son del orden -5. Pero 8.4 es más que 1.0, por lo tanto es más soluble el cromato de plata que el cloruro de plata. Cuando los iones plata se adicionan a una solución que contiene una gran concentración de iones cloro o cloruro y poca concentración de cromato, lo que precipita es el cloruro de plata. Dicho en otras palabras, cuando en una solución nosotros estamos titulando, pero tengo iones plata y tengo iones cloruro, obviamente quien va a estar en exceso es el plata y es el primero que me va a precipitar. Y el cromato de plata no se formaría hasta que las concentraciones de iones plata aumenten lo suficiente para que exceda el KPF del cromato de plata. Aquí la solubilidad tiene que ver con el KPS. Hasta que exceda el KPS, entonces va a comenzar a precipitar el otro compuesto. Y en este me parece que había un pequeño ejercicio. Recuerde que cuando hablábamos de solubilidad, nosotros teníamos la ecuación de hidrólisis, donde el KPS o la solubilidad era la concentración de los productos. Lo mismo se maneja acá. Entonces, la concentración de los productos es igual al KPS. Y si, por ejemplo, usted conociera la concentración de uno de los compuestos, como en este caso creo que eso está ahí por la página 274, como conoce la concentración de iones plata, simplemente despeja el otro. Pero ese tipo de ejercicios ya los hicimos en temas anteriores, incluso estando presencial en la universidad. Y normalmente le dice que las concentraciones de cromato que se utilizan andan entre 0.005 y 0.01. Quiere decir que son concentraciones bastante diluidas. Y la situación o el punto clave de los indicadores de Moore es que ellos manejan un rango de pH en el cual ellos actúan. Y le menciona que es un pH entre 6 y 10. Y en soluciones alcalinas, que justo
excesos son estas, son lo que precipitan son los óxidos. O sea, esos son los, al menos detalles que yo le voy señalando. También en soluciones ácidas, las concentraciones de cromato, es necesario un exceso de plata para que precipite el cromato de plata. Quiere decir que, ¿por qué se necesita un exceso? Porque recuerde que la precipitación se da cuando llegamos a un punto de sobresaturación. Cuando estamos en una sobresaturación es cuando comienza a darse el precipitado. ¿Cómo sobresaturamos? Cuando nosotros estamos titulando y estamos agregando el exceso de ese ion, cuando llega a la sobresaturación es donde se da la precipitación. Me menciona también que la plata no se puede titular directamente con cloruro empleando cromato como indicador, porque entonces primero precipitaría el cromato de plata y no el cloruro de plata, que es lo que se está buscando. En algunos ejercicios me parece que le mencionaba que si no le resultaba a la primera titulación, usted no lograba identificar su precipitado, tendría que retrotitular. Y en ese aspecto usted a lo mejor se me quedó perdido porque retrotitulación es un tema específico de química analítica 2. Le voy aclarando porque como yo doy la 1 y la 2, entonces yo sé qué es lo que es solo para la 1 y lo que me adelanté para la 2. Vamos al segundo. ¿Hasta ahorita estamos claros? ¿No sienten que voy muy rápido? No, Lick, sin duda. Vale, muchas gracias. Todo claro, Lick. Vale, muchas gracias. Si en algún momento creen que yo meto acelerador y voy muy rápido, también me dicen. Pero yo espero que usted tenga el documento ahí y vaya señalando con un lápiz qué es lo que yo voy poniendo o mencionando. El segundo la segunda titulación que me menciona es el método de Vollard, que es la formación de un complejo colorido. Y esta se hace con un exceso de tiocianato. Quiere decir que el segundo indicador va con exceso de tiocianato. Este método se puede utilizar para titulación directa de plata, perdón, con una solución de tiocianato para llegar al final de la titulación. Se puede determinar otro tipo de iones también, porque le menciona ahí que puede identificar también bromuro o el yoduro. Los aniones de ácidos débiles también se pueden identificar, como por ejemplo el oxalato, le mencioné el carbonato y el arseniato. Eso es para que usted tenga ahí, identifique para qué tipo de compuesto le puede servir este indicador. ¿Qué errores se pueden dar en este tipo de indicador? Le menciona el primero, que el tiocianato puede absorber iones plata y hace que el punto final suceda antes. Quiere decir que el tiocianato me roba, llamémosle así, iones plata y entonces la titulación termina antes, no en el punto de equivalencia donde tendría que hacer. El otro error que se puede observar que hay un cambio de color que marca el punto final y sucede a una concentración en exceso de tiocianato. Quiere decir que el tiocianato también puede afectar la concentración de la solución que yo estoy titulando y entonces me puede dar un cambio de color. Generalmente el color se oscurece más, no es que desaparezca, sino que imagínense si fuera hipotéticamente anaranjado. El naranja se intensificara su color. Lo menciona como un error, pero también le dice ahí que no es un error que le pueda afectar tanto. Y el otro y último error que le menciona es el mismo, el cambio de color. Y esto siempre sucede cuando la concentración de tiocianato está en exceso. Quiere decir que en este tipo de titulaciones lo que hay que tener cuidado es cuando se hagan los cálculos de cuánto tiocianato posiblemente se vaya a necesitar y que no exceda la concentración. En el tercer método, que es el de Fajans u otros le llaman solo de indicadores de absorción, con usted ya tenemos bien clara cuál es la diferencia entre absorción con B y adsorción con D. Estos solo son de adsorción. Y le menciona que cuando ocurre la adsorción,
Puede haber cambio en la estructura del compuesto y el color suele hacerse más intenso. Es lo que les mencionaba. En la adsorción, en este específicamente se va a intensificar el color y puede haber cambio en la estructura del compuesto. A los compuestos orgánicos, que son los que se utilizan en este método, son a los que se le llama indicadores de adsorción, nada más. Este personaje Fajans descubrió que la fluorescencia y la fluoresceína sustituidos podrían ser muy buenos indicadores. ¿Cuál es la fluorescencia? Yo creo que esto ustedes en general lo habrán aprendido. En la fluorescencia se refiere cuando una molécula absorbe energía pero al mismo tiempo la emite. Si lo quiere ver así, los compuestos fluorescentes funcionan como un espejo, que si le llega la iluminación, le llega energía, en el momento la refleja. Y entonces esa es una de las características que podrían servir como para poder utilizar en este tipo de titulación. ¿Qué pasa con el indicador? ¿Qué es lo que hace el indicador en estas titulaciones? Absorbe iones cloruro en exceso, absorbe los iones cloruro que están en exceso en esa solución. Y se cree que cuando las absorbe se crean cargas negativas, las cuales atraen a las positivas para formar una segunda capa de adsorción. Bien. Quiere decir que el indicador recuérdese que adsorción es sobre la superficie. Sobre la superficie se forman cargas negativas. Esas mismas cargas negativas son atraídas por otras positivas y como, imagínense que mi mano es las cargas positivas que al caer acá, se forma una segunda capa de adsorción. Este es el efecto que produce. Y entonces esta segunda capa de adsorción es retenida con menos fuerza. Ahora, ¿qué es la fluoresceína? Y eso usted ya lo debió haber leído. Él es un ácido orgánico, débil, y se representa generalmente por la letra HFI. Él no se absorbe, pero sí los iones plata que están en exceso. Quiere decir, el indicador, él no se absorbe. Lo que se absorbe son los iones plata que están en exceso. Y se absorben en la superficie de las partículas cargadas positivamente. Recuerda que las positivas llegaban y se quedaban en la orilla de la segunda capa de absorción y ahí es donde llegan a adherirse los iones plata. Y el agregado que resulta o el precipitado que resulta de ello es de un color rosa intenso. Ya le está diciendo qué color va a ser ese precipitado. Ahora bien, ¿qué factores deben cumplir los indicadores para que usted los elija como unos indicadores que va a utilizar? El primer punto, y también se lo menciona en el documento, es que el agente activo no permita que el precipitado coagule en forma de partículas grandes, de tal forma que se vaya al fondo. Dicho en otras palabras, que el agente activo no deje que el precipitado que se le forme sean, si usted lo quiere ver así, partículas o piedritas grandes que pesen tanto como que se vayan al fondo del matraz o al fondo del Erlenmeyer en el cual usted está haciendo la titulación. Si eso no se da, no se lo da el indicador en el que usted está pensando, entonces puede elegir ese como un indicador. El segundo factor es que los indicadores absorben en diferente manera y se debe elegir aquellos que no hagan demasiado fuerte y que no lo hagan demasiado fuerte ni demasiado débil. Quiere decir que si esta es la superficie, yo voy a tener que va a absorber, pero no tan fuerte como un imán, si lo quiere ver así, que lo está atrayendo demasiado, o no tan débil como que quede como con una fuerza bien mínima adherido. Tiene que dar una absorción de una fuerza, digamos, normal, ni muy fuerte ni muy débil. Obviamente cuando se elijan los indicadores se van a leer cuando hayan pensado en el momento que lo utilice qué compuesto pudiera utilizar, hay que revisar las características de cómo trabaja en cuanto a la adsorción.
El número 3, los indicadores de adsorción son ácidos o bases débiles y por eso es importante el pH. Algunos indicadores, ellos ya le mencionan rangos de pH en los cuales ellos trabajan a la perfección. Quiere decir que para poder elegirlo, también nosotros tenemos que buscar todas las características adecuadas para que el pH del indicador que yo voy a utilizar esté dentro del rango que él permite trabajar de la mejor manera. Y como cuarto factor, es preferible que el indicador sea de carga opuesta a la del ion que se adiciona como titular. ¿Por qué carga opuesta? Porque acuérdese que los compuestos que tienen carga igual se repelen, pero las cargas opuestas se atraen y nosotros queremos que haya una adhesión entre los compuestos o los elementos que nosotros estamos trabajando. De esa forma, dice, no ocurrirá absorción del indicador. Nos interesa que se absorban los iones o los elementos que a mí me interesa para formar mi precipitado, pero que ningún indicador sea adherido. Dice que el indicador solo me sirva para identificar o permitir la precipitación del compuesto que busco, pero él en sí no va a quedar adherido en una superficie porque entonces se convertiría ya en una contaminación del precipitado en el que yo estoy obteniendo. La precipitación es un método valioso para separación y a lo mejor en generalidad usted puede que haya leído ya de que uno de los aspectos cuando uno forma cristales en inorgánica, me parece que hay una práctica donde, o dos creo, donde lo que se hace es formar un cristal. Y para que ese cristal ya lo precipitamos, sea más nítido, tenemos que disolverlo y reprecipitarlo. Eso me permite hacer una separación más pura del compuesto que yo tengo. El folleto también más adelante le menciona factores que afectan a la solubilidad. Y yo creo que de ese tema ustedes no tienen problema. Menciónenme, por ejemplo, 2 factores que pueden afectar la solubilidad de un compuesto. ¿Cuáles? ¿Podría ser la temperatura, Lick? Exacto, la temperatura, me han mencionado la presión, uno más, naturaleza del solvente, exacto. Por eso es que ya en ese subtema yo ya no me metí mucho a sacar resumen. Es más, usted ya ni lo haga tampoco porque si me ha respondido esto que le acabo de preguntar, usted maneja el tema a la perfección. Y quiero ver, y aquí les había puesto yo que no íbamos a trabajar en ejercicios porque créanme que de eso nos vamos a dar gusto en la química analítica 2. Creo que así en una forma rápida, me ha llevado como una media hora quizás, yo he podido resumir lo que es el folleto que a ustedes les había dejado yo de leer. ¿Se recuerdan que yo les decía, por favor, léalo 3 veces y hasta la tercera vez usted va a poder sacar sus dudas? Porque generalmente cuando solo hacemos una primera leída, no logramos captar la esencia. Si alguien ya le dio la tercera leída y con esto que yo acabo de leer le aclaro mucho, perfecto. Los que no lo han terminado de leer y me lo han dejado por ahí, yo los invito a que lo lean en una forma despacio, analítico y tomen muy en cuenta lo que yo le estoy dando. Yo esta clase ahorita la grabé y voy a tratar de subirla al canal de YouTube para poderles facilitar el link para que lo puedan repetir por si usted lo necesita realizar la tarea. Espero que no me dé problema, pero sí ya tuve problema anteriormente con otra clase que me duró bastante, ¿verdad? Pero si hay dudas o comentarios, me